Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Dejen que lleguen todos. Listo. Bien. Pues vamos a empezar, creo que estamos todos. Esta es la última semana de clases como tal. La próxima semana se va a realizar el examen de la primera unidad. Fue una unidad muy corta, me pareció, porque nos cortaron como una semana al principio. Entonces, en 3 semanas tuvimos que ver lo que se ve casi como en 5 semanas. Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar con Egipto. Y la próxima semana normalmente doy un día, el jueves, para hacer un resumen de lo que se vio en la unidad. Entonces, se hace ese resumen el jueves y el viernes se presenta el examen. Creo que les había comentado, el examen, hago un examen teórico que lo subo a la plataforma, es de opción múltiple, y hago un examen práctico donde ustedes me cuentan un poquito de lo que aprendieron esta unidad. Y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con Egipto. Dejen comparto pantallas. ¿Lograron hacer su tarea? ¿La subieron a la plataforma? Sí. Sí. Súper, bien. Recuerden que vale un montón la tarea. Y, ok, bien. Mañana comentamos lo de su tarea. Ya ven que los viernes vamos a dejar estos primeros 15 minutos de clase para comenzar. Ok, bueno, vamos a ver la cultura egipcia, que es la última que concierne a esta unidad. Otra vez vamos a ver los temas en cuanto a su situación geográfica, política, económica y cómo todos estos aspectos impactan directamente en la arquitectura. Ok, empezamos. A ver, dejen pongo... Ya se ve el compartir pantallas, ¿verdad? Creo que ya. Perfecto. Bien. Pues primero, como lo importante, situarnos geográficamente de dónde estamos hablando. Egipto, yo creo que tienen ustedes una cercanía más profunda que la que tuvieron tal vez en Mesopotamia. Porque ya les había dicho, de Mesopotamia hay poca información porque no se conservó tanto de sus construcciones como va a ser en Egipto. Esto, dejen aceptar a su compañera. Un momento. A su compañero Carlos. Bien. Esto ya lo vimos, que fue por el sistema constructivo que usaron la gente de Mesopotamia, que al ser ladrillo, el ladrillo está hecho de barro, está hecho de arcillas, por tanto tiene una menor duración. Aquí en Egipto sí se usó piedra como tal, entonces permitió que se conservaran más sus construcciones y por tanto creo que nos parece un poco más cercana esta civilización y hay un poquito más de conocimiento. Entonces, bueno, nos situamos geográficamente. ¿Cómo se llama este río que da sustento y que da vida a la civilización en Egipto? A ver si pusieron atención a sus clases de primaria. Alguien que me diga mientras acepto a su compañero. Bueno, si no se acuerdan, les digo. Es el río Nilo. El río Nilo es el río más grande que hay en el mundo y se sitúa en la parte noroeste del continente africano. Aquí lo vemos, no traje un mapita más grande, pero bueno. Este río corre de norte a sur por toda la parte, les digo, noroeste del continente africano. Para acá, si lo vemos, está Asia y más o menos por este punto
estaría la civilización de Mesopotamia que vimos la clase pasada. Entonces, realmente es que estaban muy cerca, los mesopotámicos de los egipcios, y por eso hubo cierta interacción entre estas dos civilizaciones. Pero bueno, entonces, la civilización de Egipto nace y se produce a las orillas del río Nilo. Aquí tiene otra vez similitud con Mesopotamia porque son civilizaciones, se les conoce como civilizaciones fluviales. ¿Qué es esto? Es muy claro, o sea, si yo requiero pues tener cierta constancia en mis cultivos y por tanto tener ganadería y por tanto tener una economía sólida, el agua es un elemento fundamental para poderlo lograr. Entonces, si encuentro un río enorme que me va a permitir tener estas condiciones, pues lo voy a aprovechar, ¿no? Entonces, este pensamiento seguramente tuvieron los egipcios y empezaron a surgir antes de que fuera incluso imperio, empezaron a surgir como pequeñas comunidades a lo largo de todo este río, que todavía no se consideraba como una civilización, sino que eran pequeñas como agrupaciones de gente y se encontraron como barrios restos, por eso se sabe que empezaron a ver como estas pequeñas incipiencias de civilización hasta que se consolidó pues el Egipto como tal. Entonces, a lo largo de este río, pues vamos a ver cómo van sucediendo ciudades y a lo largo del tiempo, pues va cambiando ahí la situación política de Egipto. Aquí, ¿qué es importante notar con este río Nilo? Que los egipcios empezaron a observar que había épocas de inundaciones. Entonces, esto va ligado profundamente con la observación del entorno. Entonces se dieron cuenta que de junio a septiembre el río Nilo tenía ciertas crecidas. ¿Qué pasaba? Que la parte como aledaña al río se llenaba de agua al secarse en la época de cuando el río bajaba. Estos campos que eran cubiertos en la época de inundaciones se quedaban con una tierra que se llama limo, con esta que es una tierra como muy fértil y pues la aprovechaban para poder sembrar, ¿no? Entonces ellos empezaron a tener esta observación del río y aquí es bien importante porque hubo periodos durante todo lo que duró el imperio de Egipto en el que el río no tuvo esas crecidas, esas inundaciones. Entonces la gente pues no podía cultivar y pues fueron tiempos de problemas porque pues la gente tenía hambre, no tenían alimento y pues fueron épocas problemáticas. Pero bueno, continuamos. Ok, ya lo vimos también con la civilización de Mesopotamia. Para poder lograr meter el río tierra adentro, pues empezaron a generar estos canales y estos diques que funcionaban como campos de cultivo y pues internalizar el río hacia el interior. Ok, también como lo vimos en la civilización de Mesopotamia, eran sociedades que su escala política, más bien su escala social, también se situaba como en forma de pirámide. Aquí aparece la figura del faraón. La figura del faraón era como la figura más importante en el Antiguo Egipto, porque el faraón no era considerada una persona normal, como tú y como yo. No, este personaje se consideraba que era un dios, casi como un dios en la tierra, el intermediario entre sus dioses y la gente, ¿no? Entonces era casi considerado como una divinidad y por tanto estaba hasta arriba de la pirámide social. Después ahí, como lo vemos, seguían los nobles, que eran las personas con una situación económica poderosa, toda la parte del ejército. Aquí aparece esta clase social de la gente. Maestra. Sí, ¿qué pasó? Disculpe, sus diapositivas se me hace que están como congeladas. Porque bueno, al menos yo sigo viendo el mapa, nada más. No sé si los demás igual. A ver, díganme si ya se ve la escala, Sí, a mí también se ve igual, maestra. A mí también. A ver, dejar de... Qué bueno que me dicen, porque si no yo me voy de largo y... Voy a compartir, a ver.
Me dicen si ya se ve la pirámide Ahí está. social. Ya. Ah, súper, ok. Bien. Si vuelve a suceder, me dicen, les voy a decir, ya cambié, y si no cambia, pues ya me avisan. Ok, les decía que el faraón pues, es la figura más importante, y de ahí va bajando a estas clases que conforman la sociedad en Egipto. Los soldados, como ya vimos, es bien importante, porque tener un buen ejército te permitía tener más territorio y te permitía tener más poder. Entonces eran considerados como muy importantes. Y luego aquí aparecen estos personajes de los escribas, que también son fundamentales para que nosotros pudiéramos entender la historia de Egipto, porque fueron los que dejaron pues en escrito toda la documentación que en ese entonces se hacía en placas o en los muros, y nos van contando pues la historia de esta civilización, y lo dejaron por escrito, lo cual es bien, bien importante. La parte de los comerciantes, aquí también como ya lo vimos un poco. Perdón, maestra. ¿Qué pasó? La parte de los nobles, qué eran ellos? Okay. La gente acomodada, o sea, la que tenía como más dinero o más poder económico, por así decirlo. Y luego los comerciantes, les digo que es bien importante, porque gracias al comercio se empiezan a generar interacciones entre distintos puntos geográficos. ¿Por qué? Porque en tu región que tú generas, no sé, tienes hojas de papiro, y los de otra región tienen, no sé, otro producto. Entonces, al hacer este intercambio entre norte y sur, este y oeste, no solo se intercambian productos, sino también se intercambia cultura, ¿sale? Entonces, estos personajes pues son importantes más allá de la parte económica, que pues también es muy importante. Y ya pues la parte de los artesanos y los esclavos, que estaban en la base. Ok, como también lo vimos, ven cómo se van ligando, en Mesopotamia, que fueron los que inventaron pues, estas escrituras cuneiformes, en Egipto van a tener su propia escritura, que son los llamados jeroglíficos. Estos jeroglíficos los escribían tanto en las tablillas de piedra, y los escribían a lo largo de todos los muros de sus construcciones, y ahí pues nos iban contando pues tanto historias de su vida, digamos, común, de cómo vivían, qué hacían, qué costumbres tenían, lo van a escribir en estos jeroglíficos y se van a ver representados, como también nos contaban pues la historia de sus dioses. En fin, ahí nos contaban un poquito de cómo era su cultura, y lo escribían ellos tanto en estas tablillas como en los templos. Hay aquí un evento muy importante que sucedió en 1822, como también les había comentado, durante el siglo XIX, que son en los 1800, siglo XIX, les comenté que todos los europeos estaban como en un boom de saber qué había pasado en la historia. Entonces empezaron a viajar tanto a Tierra Santa como al Egipto, y este explorador llamado Champollion encuentra esta piedra que le llaman la piedra Rosetta. Entonces esta piedra Rosetta es fundamental porque nos permitió poder descifrar los jeroglíficos, porque yo veo esto y en mi español pues no sé lo que dice, o sea, puedo interpretar ciertas cosas, pero en realidad no tengo idea de lo que está diciendo. Entonces, en estos jeroglíficos, en esta piedra Rosetta estaba dividida en tres. En esta primera parte estaba escrita en jeroglíficos, y luego en esta parte intermedia estaba en una lengua que se llama demótico, que es como una especie de jeroglífico, pero no tan complejo, o sea, están más simplificados los signos, vaya. Y en la parte de abajo está escrita en griego. El griego pues era más adelantado a la época, y había más información de ese dialecto, de esa lengua más bien. Entonces, al poder entender el griego, se pudo entender el demótico, y por tanto se pudieron entender los jeroglíficos, y por tanto se pudo entender muchísimo más sobre la cultura de Egipto. Pero esto sucedió hasta 1822 en adelante, gracias pues, a esta piedra Rosetta y a las exploraciones de estos personajes europeos. Ok, en cuanto a los dioses, en Egipto también tenían un panteón politeísta. Aquí me gusta dejar una tarea para que ustedes exploren más en cuanto a los dioses, que es
con la pregunta, ¿no? Ya ven que hay como test. ¿Con qué dios griego, más bien, con qué dios de Egipto te identificas? Entonces, cada uno de estos dioses estaba dedicado a más bien, representaba una cosa de la naturaleza. Por ejemplo, el más famoso es el dios Ra, que es el dios del sol, pero también teníamos a Osiris, dios de la agricultura, al dios de la muerte, etc. Entonces aquí les voy a dejar de tarea, se las escribo de todas maneras en el portal, que lean las descripciones de cada uno de estos dioses y vean con cuál van a dibujar en su bitácora, con cuál se identifican más ustedes. Sí, sí están cambiando las presentaciones, ¿verdad? Mientras... Sí. Ok. ¿Con cuál se identifican más? Ya sea también por la vestimenta de estos dioses que tenían como este cuerpo antropomórfico, o sea, de un humano, y la cabeza zoomorfa con diferentes representaciones de varios animales. Entonces, pues eso queda de tarea, que vean con cuál se identifican, ya sea por un comportamiento conductual o por la forma que les gustó en cuanto a su imagen. Pero bueno. Ok, pasamos a un tema súper, súper importante en la cultura egipcia, que es la muerte. Normalmente nosotros cuando hablamos de un culto o una adoración a la muerte, pues recordamos un poco México, ¿no? Hasta hicieron una película en la de Coco, que habla de cómo los mexicanos veneramos, alabamos y respetábamos a la muerte, etc. Pero si hay una cultura que tuvo un respeto y que tuvo un acercamiento directo con la muerte, fueron los egipcios. ¿Por qué? Casi toda su arquitectura, o la más conocida, la que llega hasta nuestros días, estaba dedicada y estaba enfocada a hacer tumbas. Entonces, la muerte jugó un papel fundamental para ellos. ¿Por qué? Primero, por las construcciones, ¿no? Que fueron tan enormes y tan importantes que llegan hasta nuestros días con el solo hecho de mantener la tumba de uno de los faraones. Y pues hacían como muchísimos rituales en cuanto a la muerte para poder embalsamar los cuerpos y momificarlos. Entonces, para momificarlos era todo un proceso que tenían que sacarle como ciertos órganos, los tenían que limpiar. Nada más creo que les dejaban el corazón y los riñones a los faraones, y todo lo demás como que lo purificaban y los dejaban limpios para como su viaje más allá. Ellos creían en la vida después de la muerte y creían que el cuerpo era una parte importante y por eso tenían que conservarlo. Entonces, por tanto, lo momificaban. Y en las tumbas de estos faraones, pues no solo lo metían así como a él, ¿no? También a veces metían a un montón de gente con él, a toda su corte, a todas sus pertenencias. Entonces, por eso las tumbas egipcias fueron muy saqueadas, porque no solo estaba el cuerpo del faraón, sino también todas sus pertenencias materiales, joyas, objetos, etc. Entonces, pues, si te encontrabas una tumba faraónica, pues te volvía rico seguro. Ok, vamos a hablar un poquito de los periodos de Egipto. Tiempo, ¿vamos bien hasta ahí? Voy un poco rápido porque es mucho contenido y poco tiempo. ¿Pero vamos bien hasta ahí? Sí, maestro. Bien, bien. Ok, vamos a ver un poquito sobre los periodos. Aquí me gusta otra vez hablar sobre el tiempo. Vaya. Entonces, vuelvo a poner la línea del tiempo que siempre pongo. Imaginen el 0, el nacimiento de Cristo, nosotros 2021 después de Cristo, y esta gente, el Imperio Antiguo, se situó en el 3100 antes de Cristo. Y el Imperio Nuevo se situó en el 1100, más o menos como por aquí, 1100 antes de Cristo. Aquí hay algo bien importante. Del 3100 al 1100, ¿cuántos años son? 2000, ¿no? 2000 años. O sea, quiero que se den cuenta, nosotros desde el 0, desde el nacimiento de Cristo hasta donde estamos, han pasado 2021 años. Para los egipcios, el Imperio Antiguo y el Imperio Nuevo tenían 2000 años de diferencia. O sea, lo mismo casi
que nosotros tenemos entre ahorita, en nuestro tiempo, a el nacimiento de Cristo. Que es importante notar que entre ellos mismos, si ellos volteaban a ver su imperio antiguo, era muy viejo, era muy antiguo, lo veían como algo pues, súper lejano, como nosotros vimos el nacimiento de Cristo. A veces les digo que asociamos como los periodos que son larguísimos, que duran 3,000 años, como si fuera algo muy chiquito. Pero bueno, hay que tratar de entender la historia, por eso se hace como estos fragmentos muy pequeños, pero en realidad pasaron muchísimos años. Ok. Se dice que los egipcios han sido la civilización más larga que ha tenido lugar en la Tierra. ¿Por qué? Porque su duración fue de 3,000 años. O sea, si lo comparamos con México, ¿cuándo fue la independencia de México? En 1821, ¿no? ¿O ando bien perdida? No, sí. O sea, tenemos casi 200 años como país, 220, no sé, tengo que hacer la cuenta bien. 200 años, es bien poquito como país, como México tal cual, como país mexicano, pues. Y ellos tenían 3,000 años, o sea, no hay punto de comparación entre una cosa y otra. Nada más quería decir este tema para que vean la magnitud y el tiempo que duró, pues, esta civilización. Ok, entonces, el Imperio Antiguo se desarrolló, les digo, 3100, el Imperio Medio, que lo vamos a ir medio describiendo, y por último el Imperio Nuevo. Vamos a describirlos un poco. Hay un periodo antes del Imperio Antiguo que se llama el periodo predinástico. Aquí todavía no existía el término de faraón. Había ciudades como tal. Había dos ciudades importantes, la del Bajo Egipto y la del Alto Egipto. En la capital del Bajo Egipto se le conoce como Buto, fue una pues, de las primeras ciudades que hubo aquí en Egipto, y en el Alto Egipto se le conoce como Hieracómpolis. Les digo, todavía no se consideraba imperio, eran ciudades. Y cada una de estas ciudades tenía como esta representación de coronas, tenían como su símbolo. En el Bajo Egipto tenemos esta corona roja que ustedes le van a ver en muchos lados, como símbolo muy importante, que representaba esta ciudad de Buto. Y la del Alto Egipto, de Hieracómpolis, tenemos esta corona, que es la corona blanca. Entonces, bueno, se tenían esas dos ciudades como las primeras. Y luego, ¿qué pasó? Durante el 3100 van a ser el Imperio Antiguo, que el Imperio Antiguo lo creó Menes, que fue se considera el primer faraón. ¿Por qué? Porque este faraón, este personaje de Menes, que es este que se ve aquí, va a unificar las dos ciudades, tanto Buto del Bajo Egipto como Hieracómpolis del Alto Egipto. Entonces, aquí hasta simbólicamente vemos cómo las dos coronas que tenemos, que representaban a cada una de estas ciudades, se van a unir en una y va a aparecer esta corona integrada, símbolo de que ya existía un poder faraónico, el primero. Y va a situar, en vez de tener dos ciudades, una arriba y otra abajo, va a poner una ciudad intermedia como capital de ese primer imperio faraónico en la ciudad de Memphis. Entonces ahí empieza toda la historia del imperio faraónico de Egipto en la ciudad de Memphis, gracias a esta unificación de norte y sur. Luego pasamos ahora sí al imperio, en el Imperio Antiguo van a construirse las primeras pirámides que conocemos, y como que son casi la postal de cuando te dicen Egipto, casi piensas en estas tres pirámides. Y van a nacer durante este Imperio Antiguo la pirámide de Zoser, que es una de las más antiguas, que ya analizaremos mañana, y las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, que son como las más famosas. Aparecen aquí en
en la ciudad de Memphis, bueno, en esta parte de arriba, que fue el resultado de esa unificación de las dos ciudades, y durante este imperio antiguo se tuvo un gran esplendor constructivo en cuanto a estas pirámides, que vamos a analizar más adelante. Y luego, siempre entre el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo hay periodos intermedios. Los periodos intermedios normalmente se caracterizan por ser periodos de crisis, que hacen pues, que cambie de un sistema como a otro. Entonces, durante estos periodos intermedios se van a caracterizar porque hay crisis de hambruna, hay guerrillas, hay invasiones y algo bien importante que es el descentralizar el poder. Recuerdan, pues la capital del imperio era Memphis. Durante estos periodos intermedios, digamos que la capital anda de un lado a otro y no hay un poder unificado en un solo sitio, lo cual que hace, si no está como bien establecido algo, es que haya problemas y haya crisis. Entonces, como resultado de esta crisis intermedia, se cambió el imperio, la capital de Memphis, que estaba por acá arriba, se cambió a Tebas, que está un poquito más hacia abajo, hacia el Alto Egipto. ¿Por qué? Porque fue el resultado de estas crisis, de estas invasiones, y pues dijeron, no, ok, ya no nos sirve allá arriba, vamos a unificar en Tebas. Ok, entonces, durante este periodo del Imperio Nuevo, se caracteriza por las grandes construcciones, que ya no son en pirámides, se llaman hipogeos, que lo vamos a ver más adelante qué son, y que son, se me fue la onda. Ok, entonces se hace esta unificación en Tebas y se empiezan a construir grandes construcciones, pero ya no en forma de pirámide, sino en estas formas llamados hipogeos. Luego hay un segundo periodo intermedio. Este periodo intermedio había unos personajes llamados los Hyksos. Los Hyksos venían desde Asia. Entonces los Hyksos vinieron a invadir pues Egipto y pues hicieron aquí toda una crisis que pues volvió a generar descentralización, volvió a generar hambrunas y volvió a generar problemas. ¿Qué trajo consigo eso? Que se volvieran a dividir las capitales, por así decirlo. Entonces, ya no solo estaba en Tebas, como en el Imperio Medio, sino que se hizo la capital en Tebas y se hizo la capital otra vez en Memphis. Entonces, aquí, ¿qué caracteriza a los egipcios? Que traían las capitales de un lado a otros, a partir de que las crisis y de las invasiones, pues iban descentralizando el poder y se iban moviendo de una ciudad a otra. ¿Qué trae consigo esto? A mí me parece interesante y bueno, que tanto en el norte como en el sur van a aparecer construcciones y va a haber pues generación de cultura. No solamente se quedó, por ejemplo, en Memphis, al norte, sino que al haber esta descentralización y estos cambios de poder, pues va a haber a lo largo de todo este río, pues bastante construcción y bastante movimiento. Entonces, durante este imperio nuevo, lo que se caracteriza en la arquitectura es la creación de templos. Ahorita ya era como más importante, ya sí eran importantes lo de las tumbas y de las pirámides, pero se quedó en el pasado. Aquí hay como un boom religioso y se van a crear varios templos, tanto el templo de Luxor, el templo de Karnak, el templo de Abu Simbel, todos estos con el objetivo de dignificar o de adorar a sus dioses. Fue como el boom constructivo enfocado a lo religioso, ya no solo a la muerte. Y esto sucedió durante el Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo, recuerden que ya estamos en 1554. Si volteamos a ver al pasado, vemos que pasaron ya 2000 años desde que se hicieron las pirámides estas más famosas de Keops, Kefren y Miserinos. Entonces, esto es totalmente 2000 años más nuevo que las pirámides. Y luego, pues aquí está un poquito compleja
como la historia de cómo va virando este imperio del cambio de imperio viejo, imperio medio y imperio nuevo. Pero recuerden que acabamos de resumir 3,000 años de historia en 10 minutos. Entonces, bueno, hay que profundizar más. Aquí quiero que noten algo. Acá está el imperio, Memphis, que era la parte del Alto Egipto. Y luego por acá, si lo vemos, es el Bajo Egipto, donde está Tebas, más o menos, para que se sitúen geográficamente. Las pirámides, parece como que se va cambiando la periodicidad o las construcciones casi de este a oeste, o de derecha a izquierda. Quiero que vean, o sea, aquí tenemos las pirámides que son parte del Imperio Antiguo, las más antiguas, que fueron más o menos por el 1100 antes de Cristo, y como que vamos virando hacia acá. Tenemos aquí en la parte intermedia estos hipogeos que les digo del Imperio Medio, y lo que les decía de los palacios, que fue como el boom constructivo en cuanto a lo religioso, lo tenemos acá como en el Imperio Nuevo. O sea, hay como cierta relación entre situación geográfica y cómo va avanzando a lo largo de ese cauce del río Nilo, y cómo va avanzando, cómo la construcción te va diciendo cómo se va avanzando en cuanto al tiempo. Parece que de este lado es como más antiguo y conforme te vas moviendo va haciéndose más nuevo. Entonces, ya como conclusión de esta parte, tenemos que en el Imperio Antiguo se crearon las primeras pirámides, las de Keops, Kefren y Miserinos, y algunas otras que vamos a profundizar más adelante. En el Imperio Intermedio se crearon los hipogeos, que son otro tipo de enterramientos, que también vamos a profundizar más adelante. Y durante el Imperio Nuevo fue el boom de la construcción como religiosa y se crearon todos los templos. ¿Sale? Entonces, más o menos con esto finalizamos como esta parte de entender a muy grandes rasgos los diferentes periodos históricos de Egipto. Oiga, Miss. ¿Qué pasó? Ya cambié de diapositiva. No, dime, ya la regresé. Entonces, por ejemplo, ya que puso no que se llamaba el Imperio Nuevo, Sí. ¿también abarca también lo que es el Imperio Bajo? No. Como lo subrayó todo, dije, chis, yo me perdí. Ok, como resumen, Imperio Antiguo, su capital estuvo en Memphis, ¿sale? Y luego aquí lo vemos. Como resultado tenemos las pirámides, las más conocidas, las de Keops, Kefren y Miserinos. Y luego en el Imperio Intermedio, recuerden que estuvo en Tebas, que más o menos, ay Dios, aquí está, más o menos ha de estar por aquí Tebas, en el Imperio Intermedio. La capital estuvo en Tebas. Y luego en el Imperio Nuevo, la capital otra vez se dividió. Estaba tanto en Tebas, como por aquí, y estuvo en Memphis. Y luego, durante el Imperio Antiguo se crearon las pirámides. Durante el Imperio Intermedio fueron los llamados hipogeos, que son estas construcciones que vemos como por aquí. Y durante el Imperio Nuevo se crearon todo lo religioso, que son los templos. Los de Karnak, los de Abu Simbel, y varios que vamos a profundizar. Entonces, más o menos, eso es como funciona. Y luego, entre esos periodos intermedios, cuando estaban todas las crisis de invasiones, que llegaron los Hyksos, o hubieron también como peleas internas ahí entre los faraones en cuanto a ideologías religiosas. Tenemos déjenme, se me olvidó el nombre, espérenme, denme un segundo. Akenatón. Ok, él dijo, no, ya no queremos tener un panteón politeísta de varios dioses. Voy a centralizar el poder de los dioses en uno solo. Entonces, al dios del sol. Entonces, hubo un periodo ahí en Egipto que desapareció todo el panteón de dioses y solo se quedó uno.
Y eso pues causó inconformidad y hubo un cambio ahí en cuanto a ideologías, etc. Total, había crisis y cada una de esas crisis generaban que hubiera pues un cambio y llegaran a estos imperio nuevo, perdón, antiguo, intermedio y nuevo. A grandes, muy grandes rasgos. Ok. Luego nos quedan 10 minutos. Si nos cortamos, nos volvemos a conectar. Creo que nada más nos vamos a volver a conectar 5 minutos. Ok. O lo dejo para mañana. No, mejor de una vez, porque mañana va a ser mucho después. Vamos a empezar con la parte de arquitectura en 10 minutos. La construcción más antigua que se conoce son las llamadas mastabas, que son arquitecturas funerarias. Aquí volvemos a retomar el tema de la muerte como sustento de la arquitectura. Entonces, ¿qué eran estas mastabas? Eran un tipo de tumba. A nosotros normalmente, bueno, si nos morimos seguramente o nos van a enterrar de dos formas. Una, que es la inhumación, que meten tu cuerpito completo a una tumba y te dejan en un panteón. Y dos, cuando te queman. Incineración. Eso, gracias. Entonces, ellos practicaban la inhumación, que es enterrarlos de cuerpo completo, y aparte los momificaban, ¿no? Pero nuestra tumbita pues está como muy simple, nada más te ponen así como tu lápida y ahí se llevan florecitas. Y aquí no, eran faraones, no los podían enterrar como cualquier otra persona. Entonces empezaron a generar estos enterramientos, estas construcciones pequeñas que se llamaban mastabas, que son como plataformas, que ya vimos un poco las plataformas con los zigurats, plataformas hechas de material para crear pues una elevación en el terreno. Y aquí es bien importante, los egipcios generaban sus construcciones hacia el subsuelo. Eso está bien interesante, eran como una especie de topitos estos señores, que no solamente construían hacia arriba, sino que construían tierra adentro. Entonces, generaban estas construcciones, estas plataformas que se veían pues en el horizonte, en la tierra, y abajo de eso pues generaban estas como cámaras donde colocaban el sarcófago del faraón con su cuerpo y sus 300 pertenencias, ¿no? Entonces, este fue el primer tipo de enterramiento de los egipcios, la conocida como mastaba. Luego, es bien importante como esta mastaba. Aquí, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve. Ok, y luego nos lleva esas mastabas a generar la primera pirámide. Nos quedan menos de un minuto. Lo voy a cortar y nos conectamos de nuevo los últimos 10 minutos de clase. Esperen. Adiós, nos vemos ahorita, en menos de un minuto.